Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente en nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón donde las flores de la paz florecen bellamente. La fortaleza viene de hablar honradamente de las propias experiencias con el consumo. En religión se llama confesión, nosotros lo llamamos testimonio o compartir. ¿Qué es testimonio o compartir? Usted da un testimonio personal, comparte sus pasadas experiencias, las dificultades en que se vio envuelto, los hospitales, las cárceles, la ruina de su hogar, el dinero desperdiciado, las deudas, todas las locuras que hizo cuando consumía. Este testimonio personal descubre las cosas que usted había mantenido ocultas, las expone al aire libre y usted halla descanso y fortaleza. Estoy yo recibiendo fortaleza de mi testimonio personal. Bueno, aquí vamos a olvidar eso de la fortaleza. Vamos a centrarnos en lo que dicen aquí del testimonio en religión, algo que se llama confesión. La confesión cuando se practica en la religión, compañeros, da una sensación de limpieza, de poder empezar de nuevo. Ese es el sentido que da la confesión. Sobre todo yo, la experiencia que conozco es la confesión en la religión católica. Te da una sensación de limpieza, ¿verdad? De que eso de alguna manera se cancela y de que vuelves a empezar. Acá eso es lo que deberíamos obtener con nuestro testimonio, ¿verdad?
lo llamamos testimonio o compartir. Cuando dicen compartir experiencias, comparte sus pasadas experiencias. Acá compartimos no solo las pasadas experiencias, sino también las experiencias actuales, ¿ya? Al compartir las experiencias, compañeros, hay que evitar una cosa que suele pasar, sobre todo cuando uno inicia en esto, ¿no? Porque aquí hay una palabra que ponen aquí, honradamente. La honradez, la honestidad, es la posibilidad de acercarse a la verdad. Y la verdad de las experiencias de un adicto no es para llenar a nadie de orgullo. Cuando uno ya conoce el desarrollo de la enfermedad, tal vez al principio cuando uno empieza, entonces sí uno se enorgullece de ser adicto, de no ser como la gente, como decía en el capítulo 11, una visión para ti. Seré un estúpido, aburrido, ¿cómo dice? En el capítulo 11. En el capítulo 11 dice... Dice una misión para ti. Se me va a condenar a una vida en la que seré un estúpido, aburrido y malhumorado, como algunas personas virtuosas que conozco. Sé que tengo que pasar sin consumir, pero ¿cómo voy a hacerlo? Soy adicto, ¿y qué? ¿Verdad? Cuando dices ¿y qué? Es que no sabes lo que es eso, ¿no? No sabes lo que es eso. La actividad adictiva, ya vimos que la adicción es una enfermedad, no es un problema de comportamiento, es un problema de salud. La actividad adictiva en su progresividad va produciendo una gran acumulación de dolor, de pérdidas, de efectos nocivos, de desacuerdo con nosotros mismos, ¿no? Solo en un principio, cuando a los anuncios de no a las drogas y todo eso, nosotros como gente temeraria, ¿verdad? Pues no eran para nosotros era un reto, ¿verdad? Si había que consumir gasolina, pues no importaba, ¿no? Pero aquí dice hablar honradamente, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos, cuando damos un testimonio, no caemos en una competencia entre nosotros ni en una narración de patoaventuras. Aquí había un compañero que pedía disculpas porque decía que gran parte de la cocaína que se había entrado aquí en México la había traído él, ¿verdad? Aquí venimos a compartir lo que en un acercamiento con la verdad ya tengamos ahí de sedimento negativo de lo que ha dejado la actividad adictiva en nosotros, ¿no? Al principio será poco, con el tiempo será un peso enorme del cual después te vas a deshacer. Comparte sus pasadas experiencias, y aquí las experiencias no es en lo externo, no es en lo anecdótico, sino más bien es en lo interno, ¿no? Aquí pone los hospitales, las cárceles, ¿verdad? La ruina de su hogar, eso ya te como que va, el dinero desperdiciado, las deudas, todas las locuras que hizo usted cuando consumía. Este testimonio personal descubre las cosas que usted había mantenido ocultas, ¿no? Muchas veces no lo utilizamos para descubrir las cosas que de alguna manera se mantienen ocultas, sino lo utilizamos para mostrar muchas cosas
de las cuales hemos presumido muchas veces, de las cuales nos han provocado falsos orgullos, ¿no? Orgullos de una cosa que no debe producir acuerdo con nosotros mismos. Este testimonio personal descubre las cosas que usted había mantenido ocultas, las expone al aire libre y usted halla descanso y fortaleza, ¿no? Ahí recuerdo la frase esa que dice: la verdad os hará libres, ¿verdad? Yo recuerdo aquí en nuestra comunidad, cuando alguien pues no actúa de acuerdo a los principios de la comunidad terapéutica, de acuerdo a los valores de la comunidad terapéutica, cuando está fuera del ritmo de vida que aquí pretendemos obtener, cuando todavía creen que, cuando todavía no saben que pasándose de listos se pasan de pendejos, ¿no? Cuando todavía son incapaces de mostrarse siempre de la misma manera y de decir lo que dicen sin tener que decir que no lo dijeron, ¿no? Cuando no pasa, entonces todavía no caemos en este terreno de que nos sirva ese testimonio, de que para nosotros sea un descanso, con acercamiento a la verdad honradamente. Aquí dice las experiencias con el consumo. Muchas veces se piensa, aquí nos dice de hablar honradamente, aquí lo llamamos testimonio o compartimiento. En la generalidad de los grupos de ayuda mutua, la mayoría de las juntas son de lo que aquí llamamos juntas de catarsis. Hay pocas juntas que sean de otro tipo. Entonces, ahí en esas juntas de catarsis no viene uno, les hacía yo la observación de que no solo hablamos de las experiencias con el consumo, sino de lo que vamos encontrando, de la forma en que vamos encontrando la salida en nuestra situación de impotencia. Porque recuerden ustedes que un adicto es el que consume porque no puede no consumir. No es el que consume porque le guste, ni porque se le antoje, ni porque sea su voluntad la que le dicte que consuma, ¿no? Y un adicto no puede no consumir, quiere decir todo lo que dijimos ayer en la revisión que hicimos de alguna parte de la experiencia que nos transmiten estas personas, que están desadaptados de la vida, ¿verdad? Que pretenden que hay una fuga de la realidad, que tienen una franca deficiencia mental, ¿verdad? Porque tienen la locura de repetir un comportamiento que les produce malas consecuencias adversas, y no tienen la capacidad de aprovechar esa experiencia para modificar ese comportamiento, ¿no? Pero todo esto se va quedando en nosotros muy poco a poco. Yo no recuerdo cuándo empecé con esto, ¿no? La adicción al cigarro, creo que yo en cuarto año de primaria ya fumaba, las anfetaminas, y no es cuestión de estar agregando sustancias, ¿verdad? Sino ver qué había dentro, por qué había esa necesidad, ver la carencia, ver la debilidad, no considerarlo como una prueba de lo temerarios que éramos, ¿verdad? Sino ver en realidad qué había dentro de nosotros, qué tipo de carencias había dentro de nosotros, para pretender que la vida era algo que había que soportar y que la única forma de soportarla era consumiendo algo. ¿Qué tipo de autoobsesión, de egocentrismo había en nosotros
que se expresaba en nuestra reacción a la vida, esperando que la vida se adaptara a nosotros, en lugar de nosotros tener la maleabilidad y la flexibilidad para adaptarnos a lo que es la vida, ¿verdad? Qué falta de actividad, de motivación, qué falta de acuerdo, de gozo, de disfrute. Dicen que esto no hay que buscarlo, es algo que ya está, que las cosas están disponibles para nosotros todo el tiempo, las cosas buenas, pero lo malo es que nosotros no nos dábamos cuenta de eso, no éramos libres porque estábamos atrapados. Entonces, en ese sentido es un testimonio que nos puede servir para lo que aquí se dice, pero no solo vamos a abarcar esa parte de que nos lleva a decir compañeros del mismo dolor, ¿no? Ya cuáles compañeros del mismo dolor, eso debe durar poco tiempo y siempre y cuando lo que se exprese sea el dolor. No, el fondeo no es donde te quedaste tirado ni a cuántos metros de tu casa, y siempre cerca de tu casa, ¿verdad? Porque te dicen aquí que agarres un bote grande con un chingo y que te vayas por allá donde no te vean, ¿verdad? Pero uno insiste en ponerse ahí donde lo vean, en donde se pretenda que alguien pueda, pues, todavía auxiliarte. Yo me quedaba en un parque que en diagonal a mi casa, pues era nomás una cuadra lo que había que pasar, pero yo ya no llegaba, ¿no? Dice, vamos a pensar, ¿y qué pensamos ahí? En las experiencias que se vio envueltos los hospitales, ¿no? Los hospitales, ¿no? El que el médico te diga, dicen, que si tú vuelves a consumir, te vas a morir. Los daños orgánicos, físicos que causa el consumo de estas sustancias, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó experimentarlo con la hepatitis alcohólica, ¿verdad? Donde pues es desagradable estar ahí, y más desagradable es estar ahí ya sin nadie que te... Alguien me tuvo que llevar, un amigo, porque ya mi familia había huido, luego fueron a sacarme de ahí para pasarme a otro hospital más grande. En ese hospital estuve más tiempo, pero todo eso que te digan que te va a pasar no te detiene, porque otra definición de adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. El que tú sepas que te va a ir mal consumiendo, cosa en la cual no piensas cuando empiezas a consumir, porque cuando empiezas a consumir es por responder a la urgencia inaplazable dictaminada por un mandato bioquímico que proviene de una negación inconsciente a vivir determinada emoción. La emoción no es producida por lo que vives, sino por lo que piensas de lo que vives. Esa endeblez emocional, ¿verdad? Los hospitales, las cárceles, ¿no? Y aquí también hay que ver la ruina de su hogar, no necesariamente la ruina económica, el derrumbe cuando ya no puedes hacerte cargo de nada, ¿no? En nuestro primer paso dice, admitimos que somos impotentes ante el consumo, que no podemos no consumir y que nuestras vidas se han vuelto inmanejables, que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Entre ellas el área familiar, por ejemplo. También les explicaba yo que la mecánica de la adicción ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? En aquella época, y cada sustancia tiene su propio curso en la actividad adictiva y su propio tiempo, y también depende del individuo y todo esto, pero antes, por ejemplo acá, cuando nos hablan de los alcohólicos anónimos, nos dicen aquí
como pretexto para haber puesto el nombre de Anónimos a la cuestión esta, en realidad no le pudieron poner el nombre que le correspondía, que era La Salida, y luego pretextaron que le ponían Anónimos, ¿verdad? Porque la mayoría era gente de negocios o profesionales. Gente de negocios o profesionales, ¿no? Ahí pues podemos recordar casos famosos de algunos antiguos y modernos compañeros de nosotros, ¿no? Y ver pues cuáles son gente de negocios o profesionales, ¿no? Bill pasó por ahí, por un mundo de eso, pero nunca pudo estar en eso, ¿no? Algunos impresionan que sea un corredor de bolsa. Acá hay corredores de bolsa, pero otro tipo de corredores de bolsa, Que se nos demandaron. o el doctor Bob, ¿no? Y la forma en que trabajaron todo su proceso, en una tarde arreglaron todo el programa y fueron a reparar daños, a decirles, lo hicieron de volada, pues, ¿no? Pero no siempre es así esto. Luego, las deudas, ¿no? Pues ahí los que se deben preocupar son a los que les debemos, porque para que les paguemos está cabrón. A mí, en mi casa, allí en la casa de mi mamá, que yo le digo mi casa, porque en realidad yo nunca he tenido otra casa más que esta, siguen llegando, cobrando, y luego los cobradores son amenazantes, güey, ¿no? Porque el que a veces recibe esa correspondencia es mi hijo, y me dice, pues, ¿qué va a pasar? Porque dicen que van a venir a embargar, ¿no? Y ya, yo sé que no van a embargar a nadie, ¿no? Pero ahí los que deben preocuparse es por los que le debemos. Pero también, daños, ¿verdad? Daños. Eso es muy característico también del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Dice que cuando se dispara la necesidad de consumir, o cuando se dispara la imposibilidad de interrumpir el consumo, el adicto hace literalmente cualquier cosa por empezar a consumir o por continuar consumiendo, ¿no? Y ahora pues eso requiere ciertos recursos económicos, ¿no? Y para conseguir eso pues uno hace lo que tenga que hacer, cosas con las que tú estés en desacuerdo. Empieza uno a abusar de la gente que está más cercana a ti y que es la que más tiempo se va a tardar en denunciarte con las autoridades, ¿no? Y ya luego poco a poco pues agotas todas esas posibilidades. Dice todas las locuras que hizo cuando consumía, y ahí hay una locura porque las locuras que uno hace cuando consume, cuando está intoxicado, las locuras que hace un adicto cuando está intoxicado no son muy diferentes de las locuras que hace una persona que no es adicta cuando también está intoxicada, porque recuérdense que no todo el que consume es un adicto, pero estando intoxicado pues, tú manejas hasta en sentido contrario, te metes al periférico hasta en sentido contrario. Yo no supe cómo me metí en sentido contrario, pero yo iba en sentido contrario ahí en el periférico, ¿no? Entonces dice aquí, pero ahí hay una locura que está muy clara, la de volver a iniciar el consumo una vez que tuviese unas consecuencias sumamente negativas por consumir. Este testimonio personal descubre las cosas que usted había mantenido oculto. Entonces, de todo lo que rodea nuestra actividad adictiva, nos dicen que un elemento importante es hablar de lo que habíamos mantenido oculto, no hablar de aquello que habíamos presumido o de aquello que habíamos considerado que era con un falso orgullo, de aquello que habíamos considerado que era una cosa que nos hacía estar por encima de los demás, no ser un estúpido malhumorado como la mayoría de la gente virtuosa, ¿no? Aquí nos están diciendo que hablemos de las cosas que habíamos mantenido ocultas.
¿no? Eso en una parte. Y en otra parte, porque de esto se habla, pero también hay que empezar prontamente a hablar de la solución, no de que ya no está presente el síntoma, sino de qué forma se va eliminando la causa, de cómo puedes ir eliminando ciertas características que tiene la personalidad adictiva, ¿verdad? De cómo puedes ir estando otra vez vivo, ¿no? De cómo puedes estar motivado por lo que la vida te ofrezca, ¿verdad? Por lo que la vida te ponga, de cómo puedes estar motivado por la necesidad que tiene todo ser humano de dar y no de recibir, ¿no? Entonces, nuestra forma de hablar, de compartir, de dar testimonio, muchas veces hay que corregir ese testimonio que damos, ¿no? Y un testimonio que sea tomando en cuenta con respeto hacia los demás y con la intención de ayudarlos, no con la intención. Y hablando de nosotros, compañeros. El testimonio es hablando de nosotros, ¿no? Yo dejaré que ustedes den testimonio de ustedes y yo daré testimonio de mí, ¿no? No hace falta que yo dé un falso testimonio de algo que ni sé, ¿verdad? Entonces no sé si se entienda eso porque es importante. Nosotros no podemos conocer completamente el universo. La sencilla realidad es que incluso no podemos definir ni el tiempo ni el espacio. Ambos son ilimitados. Aquí ya hay sus discusiones, a pesar de todo lo que podamos hacer para limitarlos. Vivimos en una caja de espacio y de tiempo que hemos elaborado en nuestras propias mentes y de ella depende todo nuestro llamado conocimiento del universo. La pura realidad es que nunca podremos saber todas las cosas, ni estamos hechos para saberlas. Mucho de lo que hay en nuestra vida tiene que aceptarse bajo la fe. La fe. Vamos a analizarnos un poquito para hablar de lo que es la enfermedad de la adicción. La enfermedad de la adicción en general, compañeros, vamos a tomar ese concepto de que es una enfermedad, consiste en la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, a elevar esta negación de la cual no nos damos cuenta de vivir algo provocado por lo que pensamos o sentimos acerca de los hechos que la vida nos pone, ¿verdad? Ese negarnos, esa negación inconsciente, haberlo llevado a una necesidad de supervivencia, a decir que no podemos permitirnos vivir eso porque no sobreviviríamos, ¿no? Y eso viene de una debilidad. Aquí no venimos a hablar de fortalezas, aquí venimos a hablar de debilidades. Entonces, esa es la definición de adicción. Ya vimos que la adicción, en esa parte de negarnos inconscientemente, sin darnos cuenta, pues lleva muchas cosas implícitas. Lleva implícito el hecho de que no es nuestra voluntad la que determine. Lleva implícito nuestro punto de partida, que es el primer paso, que nosotros no podemos no consumir, ¿no? El adicto no puede consumir, no, pues el adicto lo que no puede es no consumir. No, para el adicto el consumo no es una elección, no es su voluntad la que determina que consuma, ¿verdad? Entonces, le llaman dependencia psicológica a esa necesidad que surge, una urgencia inaplazable de cómo el cerebro trata las necesidades primarias de supervivencia
no a través de un proceso racional del lóbulo frontal del cerebro, sino a través de una reacción, porque no hay tiempo para eso ante las necesidades de supervivencia, y secuestramos las facultades del cerebro para que maneje como necesidad de supervivencia algo que no es una necesidad primaria de supervivencia. ¿Cuál es esa? El no vivir esas emociones, ¿verdad? Entonces, esa es la definición. Luego, conforme vamos cayendo en eso, porque creemos que hemos encontrado la forma de soportar la vida, creemos que hemos encontrado el poder para vivir. Hay una plática donde hablamos del tipo de consumo de sustancias que nos hablaba del uso, del abuso y de la adicción. Y entre algunas de las razones del abuso, hasta el final, ponían muchas, pero hasta el final ponían búsqueda de emociones placenteras, y la otra era eliminación de emociones dolorosas, ¿no? Sabemos que en realidad toda adicción empieza con dolor y termina con dolor. Empieza por la necesidad de pretender escapar de esa emoción. La primera de las 4 nobles verdades de Buda nos dice que en el plano físico-mental de la existencia la vida es sufrimiento. Y también nos asegura a él, como otras personas que conocen del arcón de sabiduría de la humanidad, que hay una posibilidad de liberarse del sufrimiento, pero eso está en la dimensión espiritual de la cual también somos partícipes. Nos hablan la espiritualidad, el arcón de sabiduría de la humanidad, es la forma de eliminar esa percepción de sufrimiento. De ahí que en este momento y en cualquier momento nos encontremos ante una alternativa, una de dos: o continuar como estamos, ¿verdad?, molestos, inquietos, irritables, descontentos, en desacuerdo con lo que es, viendo el contenido del momento como un obstáculo, un enemigo o un medio para un fin, ¿verdad?, o construyamos una base espiritual para la vida. Al construir una base espiritual para la vida, uno va logrando un crecimiento espiritual que es en realidad la meta de la vida humana, el grado de desarrollo transpersonal, que es el más alto grado de desarrollo que puedes lograr en el ser humano, más que el convencional, el que te dé cualquier universidad, cualquier la sociedad, la familia, ¿no? El desarrollo transpersonal va por el camino del crecimiento espiritual. Entonces, es allí de donde surge la alternativa: construir una base espiritual para la vida o seguir como estamos. Ahí dice, en el seguir como estamos, dice una muerte por adicción. Olvidémonos del consumo, seguir como estamos, como con un estado de malestar. Dicen que en el surgimiento de la nueva conciencia, o sea, logrando el despertar, la motivación, aquello que nos va a llevar a la acción, va a ser el disfrute, va a ser el gozo y no el deseo de obtener algo, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ahí tiene que cambiar todo, hasta nuestra concepción del trabajo, ¿no? Haces lo que haces solo porque quieres ganar dinero, o ganas dinero por el bien que hace lo que haces. Fíjense la concepción que nosotros tenemos del trabajo, ¿no? Es algo tan tremendo que hasta te tienen que pagar para que lo hagas, ¿verdad? ¿La podrías repetir, por favor? Haces lo que haces solo porque quieres ganar dinero, o ganas dinero por el bien que hace lo que haces. La motivación, cómo tiene que cambiar en nosotros, ¿no? Hemos hablado de una parte de la práctica espiritual, es desechar nuestras ideas erróneas
acerca de lo que nos trae la felicidad, ¿verdad? Hablar de la felicidad, del disfrute. Hemos llegado, el otro día les compartí algo del fluir, de la tensión entre tus capacidades y tus desafíos y todo esto, en donde no hay espacio para que aparezca el falso yo, el ego, ¿no? Entonces, aquella historia donde había una columna, una fila de gente pegándole con un martillo y un cincel a la piedra, y el primero de ellos estaba esperando a que diera la hora de la salida, ¿verdad? Quien haya ido a trabajar esperando que dé la hora de la salida, sabrá el martirio que es ese desmadre, ¿no? Sabrá cómo la adicción, la actividad adictiva, interrumpe esa posibilidad de esperar a que dé la hora de la salida, ¿no? Yo recuerdo que yo me tenía que salir como 4, 5, 6, 7 veces a ir a consumir y luego a regresar, ¿no? De cualquier color. Y bueno, entonces Padrino, una pregunta sobre eso que estás hablando ahorita. Hay alguien alguna vez me dijo, eres muy bueno para esto se ve que te gusta, no, esto se ve que te llena. No, ese tipo que te lo dijo era uno que se dedica al cultivo yucateco. Bueno, ok, entonces yo me compré esa idea, pero realmente, por ejemplo, yo que me he dedicado a es que eso no es que te lo digan. Ajá. Es que tú lo notas. Sí, y yo la verdad. Y nada, el que si te lo dicen o no te lo dicen. A ver, ahora mi cuestión es esta, en este momento, en este punto del proceso en el que estoy. En este punto del proceso en el que estoy, he tratado de analizar y a través de la experiencia que me ha dejado aquellos lugares, porque es donde está presente, muy presente, y digo en todos lados, hay una tienda aquí enfrente, ¿no? Pero muy presente, pues el que tenga uno que estar sirviendo el alcohol, el que tenga uno que estar atendiendo, el que tenga uno que estar teniendo contacto con esa gente que está consumiendo, porque es lo que he hecho desde una temprana edad, antes de ser mayor de edad y cosas así. Entonces, el día de hoy he tratado de conceptualizar esa parte que tú nos has leído, donde muchas de las veces no sabemos ni realmente para lo que más estamos hechos. Ahí es atreverse a vivir algo diferente, empezar a intentar algo diferente a eso, para darme cuenta que puedo desplazarme en el ámbito laboral o en el área laboral en otra cosa. Es que el área laboral no es una área aparte, no es un área aparte, es un área integral del desempeño de lo que Él ha puesto en nosotros, no es un área aparte. Ya les hablé a ustedes del trabajo mejor remunerado coincide, compañeros, con un modelo de transformación de la mente, ¿no? Que si hubiera un anuncio en el aviso oportuno, creo que ya no existe eso, del aviso oportuno, donde se solicitara gente que quisiera ser un instrumento de su paz, que quisiera poner amor donde haya odio, que quisiera poner fe donde haya duda, que quisiera poner esperanza donde haya desesperación, que quisiera poner luz donde haya oscuridad y alegría donde haya tristeza, que pidiera no buscar ser consolado sino consolar, no buscar ser comprendido sino comprender, ser amado sino amar, dándose cuenta, ¿verdad?, de que dando es como recibimos y perdonando es como somos perdonados, es como nacemos, es como morimos a lo que no somos, y nacemos a lo que somos y a lo que es la vida, ¿verdad? Y este es el trabajo mejor remunerado que existe. De acuerdo al trabajo es el salario, de acuerdo a tu entrega. Había antes, en épocas antiguas, algo que se llamaba el trueque, cuando todavía no aparecía la moneda, pues sigue siendo un trueque, ¿no? Si tú a algo, a alguien, o al todo, o a la vida, le dices dame, te responde de la misma forma, dame tú. Si tú le das,
De acuerdo al trabajo es el salario. Y el salario no viene en un sobre, no viene en un cheque, no viene valuado en una determinada unidad de valor, pesos, centavos. Viene evaluado en la satisfacción, y eso viene acompañado de la satisfacción de tus necesidades. ¿No? Ayer leímos la frase esa del Sermón del Monte: el pan cotidiano de cada día, dánoslo, entendiendo que por pan todo lo que es necesario para nosotros, ¿no? Y que todo eso proviene de una sola fuente a través de diversos canales, ¿no? Y en ese análisis de lo que es el disfrute, la felicidad, viene lo que es el fluir, donde hay un equilibrio entre aquello de lo que estás entregado y las capacidades o talentos que tenemos todos y cada uno en especial, ¿no? Todos estamos dotados para hacer algo de una manera única, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer en servicio a los demás, y entonces es como conoceremos la plenitud de la vida, hijo. Ya no hay estancos en la vida, ya no hay área laboral, ¿no? Donde uno está esperando vacaciones, ¿no? Uno nace para trabajar, cabrón. Yo no entiendo a esa gente. ¿Levantaste las manos, hijo? Bueno, a lo que acaba de decir, yo tenía el problema en mi casa de que se me facilita pues la computación, tecnología y lo relacionado. Mi mamá lo ve como un don y ella lo que quiere es que estudia eso y estudia eso. Pero realmente yo lo veo como para ella una supervivencia, porque la carrera deja dinero. Y últimamente yo, antes de entrar, bueno, estoy a punto de la universidad, me empieza a llamar la psicología, pero tengo miedo por lo mismo de mi madre. No, pues ahí te estás condicionando. Por acá se habla de las decisiones, ¿no? Y ya eso de que tal carrera deja dinero y tal carrera no deja dinero, ya, es lo que a mí me está... ya no es cierto, ya no es cierto. Por ejemplo, yo disfruto el estudio del ser humano y no conozco, porque no tengo conocimiento, pero empiezo a conocer un poco de él y me llama la atención. No, pues tu camino lo irás encontrando, mijo. Y el miedo o el no miedo, eso de que tal carrera ya las carreras, ya para tener cierto grado de competitividad en el mercado del trabajo, ya no te basta una carrera. Ahora, estudiar una carrera no garantiza que tú sepas, sí, ¿no? Tener un título de algo. A mí que alguien me diga que tiene el título de alguien, yo no le creo que sepa, ¿no? No le creo que sepa. Ese es un primer paso, es una introducción. Todo esto te lo da la experiencia, la vivencia, ¿no? Y de que una carrera deja dinero, ¿no? ¿Cuántos taxistas hay manejando? Hay un anuncio ahorita que hay elecciones de un señor que dice que es ingeniero en sistemas, que trae un taxi y que tiene una forma digna de ganarse la vida, dice ahí, pero que él es ingeniero en sistemas, ¿no? Viene una época de cambio total, donde ya se habla de que cada quien tiene que trabajar para sí mismo, ¿no? Hay tantos elementos que están cambiando actualmente, y lo que no. Yo, por ejemplo, tú escogiste la carrera, o quieren que escojas la carrera porque deja dinero. Fíjate, yo escogí mi carrera porque me dijeron que era la más difícil, ¿no? Y sí, no, y en realidad me encontré que era una cosa preciosa, pero aquí yo no había oído hablar de que la sabiduría del mundo para Dios es pura tontería, y la sabiduría del mundo proviene de un proceso de pensamiento, y el pensar fragmenta, porque el todo es impensable e inexpresable, ¿no? Entonces llegas a hacer a través de los procesos de pensamiento cosas muy elaboradas que pueden tener muchos fines hasta negativos. Estamos viendo lo que está pasando ahora, cómo se utiliza todo, no para hacer un bien, sino para hacer un mal,
¿verdad? Ahorita vimos aquí, porque la chingada esta madre. Vimos aquí, haces lo que haces solo porque quieres ganar dinero, o ganas dinero por el bien que hace lo que haces. Tú me hablas de la psicología, ¿verdad? No sé si se enteraron ustedes de la intervención que tuvo una empresa que se llama Cambridge Analytica en manejar psicológicamente cómo interactúas tú con tu mamada esta para manipularte. Ahí no estás haciendo un bien, estás haciendo un daño. Y ahora, de acuerdo al trabajo, será el salario. Y el trabajo es en pro del bien del pueblo. ¿No? Todos esos condicionamientos hay que irlos dejando a un lado. Y hay que ir empezando a ver realmente lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Aquí pues hay la ventaja de que hay muchas experiencias de las cuales tú puedes ir tomando algunas. Sí, buenas tardes, Juan José Adicto. Fíjese, padrino, que esta parte del trabajo mejor remunerado, yo se lo he dicho antes, cambia todo el paradigma que uno trae, porque uno piensa que a lo mejor haciendo tal o cual cosa le va a ir bien en la vida, ¿no? Pero realmente lo que importa es qué es lo que yo estoy sintiendo y qué es lo que hago con lo que siento para con los demás, ¿no? Entonces, yo pienso que ya está el meollo del asunto, ¿no? No, el meollo del asunto está en la frase que dijiste: con tal cosa o tal otra cosa le va a ir bien en la vida. No, te va bien en la vida no dependiendo de tal cosa o tal otra cosa. Ahí hay un condicionamiento todavía disfrazado, o queriéndolo tú disfrazar con tus palabras. Oye, padrino, en esa parte que mencionaste ahorita del fluir de las cosas, lo hemos leído durante mucho tiempo. Es difícil muchas de las veces tratar de captarlo con la mente, pero en ese fluir, entonces lo que me quiere dar a entender es que mientras que yo esté haciendo un trabajo como el que me mencionaste al principio, donde se solicitan, hay vacantes, haciendo ese trabajo, el fluir de las cosas se va a dar por sí solo, haciendo ese trabajo, de ahí va a salir todo lo demás, no importando lo que sea. Tengo que quitar de mi mente esa parte que me dicen, tú eres tal y vas a hacer tal cosa, o alguien me dijo, alguien con ese cultura yucateca, tú sabes de esto. Tengo que quitar eso, empezar a hacer el trabajo espiritual, que es lo que realmente vale, el mejor remunerado. El trabajo que te ponen, el trabajo que la vida te pone. Y eso va abriendo puertas para que nos dé el pan nuestro de cada día, lo necesario. No, el pan nuestro está asegurado, güey, no depende de nada de lo demás. Sobre eso, ¿verdad? Aquí entonces nos dice, vivimos en una caja de espacio y tiempo, dice, aquí nos dice, la pura realidad es que nuestro saber, al cual estamos acostumbrados, no podemos saber todas las cosas, y eso es una especialidad de nosotros, ¿no? En cuanto se habla de algún tema, todos nos apuntamos, ¿no? Y en realidad, saber de algo, pues lo que te lleva a la conclusión que llegas es que no sabes de eso y que pues sabes más lo que te falta por saber, ¿no? Y aparte nos habla no de este saber a través de un proceso de pensamiento, ¿no? Sino de conocer la verdadera realidad a través de trascender el pensamiento, de darte cuenta que no es el medio para acceder a las cosas, ¿no? No es el medio para acceder a la realidad de la vida, no a la realidad, para entender a la realidad, considerando que hay dos realidades, ¿no? La que se capta a través de los sentidos
y otra la verdadera realidad a la cual tienes acceso. La que sustenta todo lo que se... La que sustenta, la que hace aparecer, ¿no? Antes se decía ver para creer, por ejemplo, ¿no? Luego se dijo ver para no creer, ¿no? Y ahora se dice creer para ver, ¿no? Tú creas, tú eres creador, ¿no? Ver para creer. ¿Qué ven aquí? Ya les dije que aquí hay más nada que algo, ¿no? Y no eso lo dice ya la ciencia, ¿no? Aquí. Lo que pasa es que se mueve en chinga y parece que está lleno todo, pero está vacío. Y lo que se ve está hecho de lo que no se ve, ¿no? De todas las luces que hay aquí, solo captas un pequeño rango de longitud de onda, que es la que percibe el ojo humano, igual con el sonido. Este salón parece que está quieto, ¿verdad? Y está sujeto a decenas de movimientos. Entonces, a través de nuestros burdos sentidos, el hombre nunca va a estar en contacto con la realidad. Entonces, aquí dice, venimos más que a buscar la verdad o cosas así, a dejar de retener opiniones, ¿no? A vaciar la cabeza, ¿no? Todo aquello con lo que venimos equipados cuando llegamos aquí, pues si no logramos sacarlo, no va a permitir que se sirva más, ¿no? Que entre lo nuevo, que es por otro lado lo real. Entonces, aquí dice, luego, porque mi fe, y ya les dije que la fe se llama confianza, y la confianza viene de que uno se da cuenta de que hay algo, alguien, o como le quieren ustedes llamar, porque nos dicen en un libro que discutir si es persona o no es persona es una pérdida de tiempo, ¿no? Que hay algo que es el que está a cargo de todo esto, ¿no? Y está a cargo de todo esto de una manera que siempre ocurre lo correcto, ¿no? Y que todo lo que ocurre es una ayuda, ¿no? Ahora, no me pregunten por qué es eso, pregúntenme qué utilidad me da eso, ¿verdad? Y una respuesta a esa pregunta sería, cuando le preguntaron a alguien que cuál era, en qué se basaba su serenidad, y la serenidad, dijo, se basa en una cooperación absoluta con lo inevitable, lo cual está fuera de mi control y de todos los condicionamientos que hablan por allá, por acá. Y ahora, con respecto a nuestro problema, pues nosotros venimos aquí a atender un problema de salud, pero la actitud con la que enfrentamos la atención de este problema de salud va pasando por varios niveles. Primero venimos queriendo liberarnos del síntoma, que en nuestro caso sería el consumo, sin eliminar la causa, que a lo más estamos dispuestos a liberarnos del síntoma. Otros venimos a hacer las cosas a medias, sin la entrega total que requiere nuestra necesidad, para dejar sentado que hicimos un esfuerzo. Yo cuando empezaba a hacer esto y no tenía conciencia de la verdad de mi situación, pues era por condescender con los demás. Yo era muy condescendiente, ¿no? Para que no estuvieran tan... Pues yo me traían y venía, ¿no? Para que no estuvieran tan preocupados, ¿verdad? Pero yo no sabía, no lo hacía por mí. Yo aquí esto lo tengo que hacer por mí, no por los demás, ¿verdad? Contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias. Ya cuando uno va especializándose en esos caminos, llega el punto en que lo que quieres dejar sentado es que no tienes remedio. Y ese no tener remedio es una decisión tuya que tú la llevas a que sea verdad. Yo no tengo remedio. A mí las juntas, dar información a alguien que llega a las terapias, a mí todo eso me vale madres. Yo no encajo en el ritmo de esto.
en una comunidad de práctica espiritual. Pues si con lo loco que estoy, ¿cómo va a tener remedio, güey? Y ahí estás desechando un hecho que dice que si él quiere que tenga remedio, tú tienes remedio, güey. Ahora que si no quieres, había aquí un padrino que decía que uno te decía el padrino, ahora sí vas a salir bien, tú le decías, si Dios quiere, y él te decía, no, si Dios quiere, no hace falta que quieras tú, ¿verdad? El padrino era un padrino muy folclórico de por acá, el padrino Ventura, ¿no? Que construyó gran parte de lo que está construido por todos lados, ¿no? Él era como medio albañil. Ahora vamos a hablar un poquito del flujo, porque me desvío mucho, pero es para que ver si nos pueden seguir, ¿verdad? Fluir. Fluir no suele tener lugar durante relajados momentos de ocio o entretenimiento, sino más bien cuando nos hallamos activamente sumergidos en un empeño difícil, en una tarea que nos obliga a emplearnos a fondo física o mentalmente. Puede suceder realizando cualquier actividad, hacer un trabajo difícil, deslizarse por una ola, o enseñar las letras del alfabeto. Son tipos de experiencia que concentran todo nuestro ser en un arrebato de energía armónico, elevándonos por encima de las ansiedades y abulia que caracterizan gran parte de la vida cotidiana. Cuando los desafíos son elevados y se utilizan a fondo las habilidades personales, experimentamos este extraño estado de conciencia. El primer síntoma de que se está fluyendo es una concentración de la atención sobre un objetivo claramente definido. Nos sentimos sumergidos, concentrados, absortos, sabemos lo que hay que hacer y obtenemos una respuesta inmediata de cómo lo estamos haciendo. Y aquí pone algunos ejemplos, ¿no? Dice aquí, incluso un trabajo generalmente aburrido, una vez que los desafíos se han equilibrado con las habilidades de la persona y que se han clarificado los objetivos, puede resultar emocionante y apasionante. La profundidad de la concentración requerida por el equilibrio preciso de desafíos y habilidades excluye preocuparse acerca de cuestiones que pasan a ser temporalmente irrelevantes. Nos olvidamos de nosotros mismos y nos abismamos en la actividad. El uso apropiado de las habilidades ofrece una sensación de control sobre nuestras acciones, pero como estamos demasiado ocupados para pensar en nosotros mismos, no importa si controlamos o no, si ganamos o perdemos, solemos experimentar una sensación de trascendencia, como si se estuviesen expandiendo los límites del yo. Este estado de conciencia, que es lo que más se acerca a lo que pudiéramos llamar felicidad, depende de dos grupos de condiciones. El primero es externo. Algunas actividades son más susceptibles de producir fluidez que otras porque tienen objetivos concretos y reglas manejables, posibilitan el ajuste de las oportunidades de actuar con nuestras capacidades, proporcionan información clara de cómo lo estamos haciendo, eliminan las distracciones y hacen posible la concentración. Dice, los juegos, actuaciones artísticas, espirituales, religiosos, son ejemplos de actividades fluidas, pero uno de los hallazgos más importantes ha sido que cualquier actividad puede producir la experiencia óptima de fluir, siempre y cuando cumpla los requisitos enunciados. Los médicos, la cirugía es un deporte de contacto corporal tan adictivo como navegar a vela o esquiar.
A los programadores informáticos les suele costar separarse de sus teclados. La gente parece fluir más cuando realizan sus trabajos que cuando se dedican a otras actividades en su tiempo libre. El segundo grupo de condiciones es interno de cada persona. Algunas personas cuentan con la extraña habilidad de combinar sus capacidades con las oportunidades que les rodean. Se proponen objetivos que les resultan manejables, incluso cuando no parecen que puedan hacer nada. Son buenas a la hora de leer la retroinformación que otras no pueden percibir. Pueden concentrarse con facilidad y no se distraen. No tienen miedo de perderse, por lo que su ego desaparece fácilmente de la conciencia. Las personas que han aprendido a controlar la conciencia de ese modo cuentan con una personalidad fluida. No necesitan jugar para fluir. Pueden ser felices incluso trabajando en una cadena de montaje o languideciendo en un confinamiento solitario, ¿no? Es todo un tratado esto, pero más o menos esto es para que les dé una idea de cómo les decía yo, unos quieren liberarse del síntoma, otros contemporizamos, disimulamos, hacemos las cosas a medias, otros queremos dejar sentado que no tenemos un remedio, y la excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Y todo lo que mencionamos son condicionamientos, programaciones. Hay condicionamientos internos y condicionamientos externos, cuestiones con las cuales nos han hecho estar de acuerdo, con las cuales nos han programado, nos han amaestrado. Bueno, quién sabe qué les dije, pero si alguien gusta compartir me dicen, Dice, luego, porque mi fe pueda basarse sobre mi propia experiencia del poder del todo en mi vida, del poder de la vida en lo que yo llamo mi vida. Pido poder saber esta única cosa por encima de todos los demás. Ya les he dicho que en todo ese conocimiento, que más que información implica transformación, no va a ser posible adquirirlo porque lo leamos, porque se nos transmita, sino porque lo vayamos viviendo, porque lo vayamos experimentando, ¿no? Acá no traje el libro, había una cuestión hace muchos años que se llamaba curación mental o ciencia mental. Eso lo hizo una persona que estaba neurótica, pero llegó a tener cientos de miles de seguidores y tenía varios métodos, tenía varios pasos en su forma de trabajar. Uno era la sugestión, que para nosotros la sugestión viene a ser la confianza, y tenía otro paso, la verificación. Vamos a animarnos a experimentar esto y a ver los resultados. Vamos a vencer lo que llamamos la inercia. Vamos a aplicar una fuerza lo suficientemente fuerte que sea proporcionada por la necesidad que tenemos de hacerlo, para cambiar la dirección en la que van las cosas, para cambiar todo aquello con lo que vengo aquí equipado, ¿no? Y ya les repito que yo estoy aquí para desilusionarlos, ¿verdad? Para de alguna manera hacerles ver que todo lo que piensan y todo lo que creen y todo lo que saben es mentira, ¿no? Y que hay otra cosa que es verdad. Si gustan compartir, me dicen, en busca de dirección. Se supone que el hombre ha nacido para pensar y actuar. No fue creado a la imagen de Dios para convertirse en autómata.
Mi propia fórmula a este respecto es la siguiente. Primero, pensar en los pros y los contras de todas las situaciones, orando porque no influyan en mí las consideraciones de mi ego. Bueno, aquí aparece una palabra nueva que había que hablar. Ego es falso yo. Es identificarme con aquello que no soy. Eso lo tenemos que decir, porque es algo de lo que se habla mucho. Entonces vamos miren, aquí está. Dice, un falso yo, ¿verdad? Identificarme con lo que no soy. Decir que lo que está de este lado, la identidad es decir que es lo mismo que lo que está de este lado. Viene de ir a ser. Yo soy, y aquí tendría yo que poner algo, ¿verdad? Yo soy, por ejemplo, mi nombre, ¿no? Si les pregunto quiénes son, vamos a tener que ir empezando a descartar, ¿no? ¿Quién eres? Lo primero que me van a contestar es, si se lo pregunto a Oscar, me va a decir que es Oscar. Y le voy a decir que así es como se llama, pero eso no es lo que es, ¿no? Aquel otro que tenga muchas ataduras con respecto a su familia, me va a decir que es hijo de tal, o que es miembro de tal familia, y tampoco me está diciendo nada acerca de él, ¿no? Otro me va a decir, aquel que esté muy identificado con su función, ¿verdad? Me va a decir que es un carpintero, un pintor, un paramédico o algo así. Pero esa es su función, eso no es lo que es, ¿no? Otros nos identificamos con un montón de cosas. Una de las cosas con las que más nos gusta identificarnos es con el papel de víctimas, ¿verdad? Puta, yo soy una persona que la vida la trae conmigo, ¿no? Entonces nos identificamos con todo. Pero el yo que soy yo, no pueden verlo, solo ven la forma que creen que soy. El yo que soy yo, esa forma dejará de ser, pero el yo que soy yo vivirá eternamente, ¿verdad? Entonces, si lo que está a este lado pertenece a la dimensión espiritual, yo no puedo, a la dimensión espiritual que es no conceptual, él lo pertenece a los informa, yo no puedo poner de este lado algo que sea de otra dimensión, ¿no? Eso se utiliza para construir las proposiciones lógicas. Como yo en una igualdad o algo no puedo poner aquí peras y aquí manzanas, son distintos tipos de unidades, yo no puedo poner algo aquí que pertenezca a la dimensión espiritual y aquí algo que no pertenezca a la dimensión espiritual. Estaría mal construida la identidad, sería una falsa identidad, crearía un falso yo. Entonces yo aquí tendría que poner algo que perteneciera a la dimensión espiritual, pero de la dimensión espiritual solo sabemos que hay un único yo que existe, que es la totalidad del todo. Entonces, de este otro lado, no podemos poner nada que pertenezca a la dimensión espiritual, porque ya todo lo que llena la dimensión espiritual está de este lado, ¿verdad? Entonces, yo debo decir yo soy y quedar satisfecho con el silencio que sigue a yo soy. Debe desaparecer la necesidad de que yo me defina de alguna manera. Esto no es, todo este trabajo que hacemos no es a través de la mente, compadre. No es a través de la mente. Entonces, ¿quién sabe qué estaba yo leyendo aquí? Primero pensar en los pros y los contras. Esta literatura está llena de lenguaje muy condicionado
Dice, de todas las situaciones, orando porque no influyan en mí las consideraciones de mi falso yo, y afirmar que deseo hacer la voluntad de Dios. Bueno, con respecto a Dios, no cabe utilizar el término voluntad, porque voluntad implica que hubiera un poco de espacio entre lo que hubiera alguna posibilidad de que lo que se designa no sea. Entonces dice aquí, y afirmar que la voluntad de Dios se realiza. Luego de haber puesto mi problema, aquí también con este campo de conocimiento que es la espiritualidad, desaparece la palabra problema. Todas quedan como situaciones a solucionar, y si se solucionan de una manera o de otra manera no significa un problema, y todo se reduce a un único problema: el despertar de la humanidad a la divinidad que lleva dentro. Luego de haber puesto esa situación en sus manos, yo no la puse, siempre ha estado en sus manos, y al no recibir una respuesta decisiva, siempre recibiremos una respuesta decisiva si permito que la mente pensante se haga a un lado y la verdadera inteligencia surja y realice la acción apropiada. Entonces digo, y al no recibir, sigo esperando, la cual puede llegar a mi mente ya sea en forma directa o a través de varias personas o circunstancias. Si siento que no puedo esperar y todavía no recibo alguna indicación, repito la primera fórmula varias veces. Sé que si estoy equivocado no ocurrirá una catástrofe y habré aprendido la lección. Dice, antes de unirme, aquí dice a doble A, vamos a quitar esa doble A para que no nos confunda con lo que no es, porque por allá tiene mucha fama lo que es una comunidad de práctica espiritual, de psicoterapia espiritual para encontrar salida a una situación que afecta mi salud, ¿ya? Eso es lo que es AA. Sin mi participación, sin mi entrega, no es un centro de reunión, no es American Airlines, como decía algún compañero, ¿verdad? Dice, antes de unirme con mi participación en esto, porque si no, no tengo otra forma de unirme a esto, ¿no? Fíjense que yo acabo de ver ahí una cosa grande que ya no está. No hay unión, ¿verdad? Entonces dice, a menudo no reflexionaba, sino que reaccionaba. ¿Quién soy yo? La verdad suprema de quién es usted no es yo soy esto o yo soy aquello, sino yo soy. Igualar con el yo al cuerpo percibido físicamente, al cuerpo destinado a envejecer, a marchitarse y a morir, siempre lleva al sufrimiento, tarde o temprano. Abstenerse de identificarse con el cuerpo no significa que usted lo desatienda, lo desprecie o no lo cuide. Si es fuerte, hermoso, vigoroso, usted puede disfrutar y apreciar sus atributos mientras duren. Puede también mejorar el estado del cuerpo por medio de la nutrición y el ejercicio. Si no identifica al cuerpo con quién es usted, cuando la belleza se marchita, el vigor disminuya o el cuerpo se vuelva incapacitado, esto no afectará el sentido de su valor o de su identidad de ninguna forma. De hecho, a medida que el cuerpo empiece a debilitarse, la dimensión sin forma, la luz de la conciencia puede brillar más fácilmente a través de la forma que se desvanece. El ego surge cuando su sentido del ser, de yo soy, que es conciencia sin forma, se enreda con la forma. Este es el significado de la identificación. Este es el olvido del ser, el error primordial, la ilusión de la separación absoluta
que convierte a la realidad en una pesadilla. El ego es siempre identificación con la forma, buscarse a sí mismo y por lo tanto perderse en alguna forma. Las formas no solo son objetos materiales y los cuerpos físicos, más fundamentalmente que las formas externas, cosas y cuerpos, son las formas del pensamiento que surgen continuamente en el campo de la conciencia. Usted es un ser humano. ¿Qué significa eso? El dominio de la vida no es cuestión de control, sino de encontrar el equilibrio entre lo humano y el ser. Padre, madre, esposo, esposa, joven, viejo, los papeles que usted desempeñe, las funciones que cumple, haga lo que haga, todo eso pertenece a la dimensión humana. Tiene su lugar y debe ser honrado, pero en sí mismo no es suficiente para una relación o una vida lograda verdaderamente significativa. Nunca es suficiente solo la dimensión humana, no importa lo fuertemente que lo intente o cuánto logre. Después está el ser, se encuentra en la presencia silenciosa y alerta de la conciencia misma, la conciencia que usted es. Lo humano es forma, el ser es informa. Lo humano y el ser no están separados sino entrelazados. Cuando usted se hace consciente de la transitoriedad de todas las formas, su apego a ellas disminuye y usted pierde identificación con ellas en alguna medida. Estar desapegado no significa que usted no pueda disfrutar lo bueno que el mundo le ofrece. De hecho, usted lo disfruta más una vez que ve y acepta la transitoriedad de todas las cosas, la inevitabilidad del cambio. Puede disfrutar los placeres del mundo mientras duren, sin miedo a la pérdida ni ansiedad sobre el futuro. Cuando usted está desapegado, alcanza una perspectiva más amplia desde la cual ve los sucesos de su vida en lugar de estar atrapados en ellos. Dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, dijo Jesús, pues el reino de Dios les pertenece. Esa fue una de las bienaventuranzas o beatitudes que leímos hace poco. ¿Qué significa necesidad espiritual? Ausencia de equipaje interior, ausencia de identificaciones, ni con las cosas, ni con cualquier concepto mental que contenga un sentido del yo. ¿Y qué es el reino de Dios? La alegría sencilla pero profunda del ser que hay cuando usted suelta las identificaciones y así tiene necesidad espiritual. Bueno, las modalidades del actuar disfuncional con el contenido de la vida es tomar los contenidos de la vida, los contenidos de este momento, que es el único momento que existe. De repente nos confundimos creyendo que hay muchos momentos, pero lo que pasa es que el contenido va cambiando, pero solo hay un momento, porque la vida es una eterna. Eterna, la única forma de que algo sea eterna, en la palabra eterna no se refiere a la duración, se refiere a que consta de un solo momento. Entonces, cuando nosotros consideramos el contenido de este momento como un obstáculo, como un medio para un fin, o como un enemigo, como un obstáculo que está evitando que llegue, que el contenido de este momento sea reemplazado por otro contenido, es decir, en palabras condicionadas, que llegue el futuro para que la historia del que no soy quede bien escrita, ¿verdad? Este momento está sirviendo de obstáculo a la llegada del siguiente momento. Cuando consideramos como un obstáculo, cuando le damos más importancia a lo que vamos a lograr con lo que estamos haciendo en este momento que a lo que estamos haciendo en este momento, también estamos actuando disfuncionalmente, ¿no? Esas son las formas disfuncionales de actuar con el contenido del momento presente. Entonces aquí dice, estaba yo leyendo otro.
55. Aquí dice, antes de unirme aquí, a menudo no reflexionaba, sino que reaccionaba. Si consideramos ante esas formas disfuncionales de tratar con el contenido del ego, siempre reaccionamos, el ego se vuelve reactivo, el ego es muy reactivo. Eso tiene que estar por aquí. Hay tres formas como el ego trata el momento presente, como un medio para un fin, como un obstáculo o como un enemigo. Cuando usted reacciona contra la forma que toma la vida en este momento, cuando trata el ahora como un medio, un obstáculo o un enemigo, refuerza la identidad de su propia forma, el ego. De ahí la reactividad del ego. ¿Qué es la reactividad? Volverse adicto a la reacción. Cuanto más reactivo sea, más enredado se vuelve con la forma. Cuanto más identificado con la forma, más fuerte es el ego. Su ser entonces ya no brilla a través de la forma o solo lo hace literalmente, les digo, ligeramente. Dice aquí, la gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad. Es decir, depende de la forma, del contenido. No se da cuenta de que lo que ocurre es lo más inestable del universo. Cambia continuamente. Ellos miran el momento presente bien empañado por algo que ha sucedido y no debería haber sucedido, o deficiente por algo que no ha sucedido y debería haber sucedido, y así se pierden la perfección más profunda que es inherente a la vida misma, una perfección que está aquí ya, que subyace más allá de lo que está o no ocurriendo, más allá de la forma. Acepte el momento presente y descubra la perfección que es más profunda que cualquier forma y que además ante el tiempo permanece intacta. Entonces aquí dice antes de unirme reaccionaba, o sea, yo dependía de lo que pasaba. Era una reacción porque yo estaba a merced de lo que ocurriera o lo que no ocurriera, ¿verdad? Yo juzgaba que el momento no estaba bien porque estaba sucediendo aquello que no debería de suceder o no estaba sucediendo lo que debería de suceder, y en ese debería o no debería no hay ninguna autoridad de realidad. Hay simplemente la manifestación del condicionamiento, de lo que tu mente piensa. La gente cree que depende de lo que ocurre para su felicidad. Lo que pasa es que acuérdense que el hombre es el único animal que se expulsa solo del paraíso por haber comido del fruto del árbol del conocimiento, por creer que puede decir que lo que está ocurriendo es bueno o es malo, cuando siempre es bueno, ¿verdad? Entonces, a través de ese catalogar o etiquetar los contenidos, es como se producen las emociones, es cuando nosotros reaccionamos, ¿verdad? Dice, y la reaccionamos, dice la ley del karma, ¿no? Nosotros nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea conscientemente o inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, si yo los insulto y ustedes se enojan, pues van a decir que yo soy el culpable de que se enojen, cuando en realidad los que determinaron enojarse o decidieron en una forma reactiva, ¿verdad? Como un resorte que por el condicionamiento reacciona así, eso lo decide uno mismo. ¿Cómo te afecta, ¿verdad?
cómo te hace sentir las actitudes de los demás, depende de la decisión, del poder que tú le des para que te haga sentir de una manera u otra. Entonces aquí ya no vamos a reaccionar. Después de unirme, empecé a buscar una orientación diaria. La mente pensante se hace a un segundo lado y surge la verdadera inteligencia, ¿no? El pensamiento es solo una pequeña, minúscula parte de la verdadera inteligencia. La sabiduría no va a través del pensamiento, es el actuar de la verdadera inteligencia. Dice, la orientación diaria de un poder superior a mí mismo y aprender a estar atento a esta orientación. Luego empecé a tomar decisiones y a llevarlas a cabo en vez de reaccionar ante las cosas. Los resultados han sido constructivos. Este lenguaje está muy condicionado. Ya no permito que otros tomen decisiones por mí. La decisión surge espontáneamente. Y cuando digo que otros tomen decisiones por mí, ya no están mis decisiones determinadas por los condicionamientos, ¿no? Por lo que me dice la sociedad, por lo que me dice la familia, por lo que me dicen los medios de comunicación. Todos esos son condicionamientos externos, también tenemos condicionamientos internos. Hoy y todos los días con el corazón lleno de gratitud y el deseo, la seguridad de que la voluntad de Dios de que el designio de Dios, tú estás aquí para que el propósito de Dios se despliegue, se haga por medio de mí. Mi vida es digna de compartir, especialmente con mis compañeros. Sobre todo si yo no hago una religión de esto. Aquí había una duda ahorita. Si yo no hago una religión, una vez le dijeron al diablo que alguien había encontrado la verdad. Entonces el diablo le dijo que no se preocupara, que ya la iban a institucionalizar. Religión, religio, reunión con mi fuente, algo que está dado, con mi origen, con lo que me sustenta. La fe misma es un mal sustituto de la manifestación de Él en cada momento de mi vida. Ya no hago de Él, ya no hago una religión de nada. Cuando están refiriendo aquí a la palabra religión, no se están refiriendo a esta unión, se están refiriendo a una religión en base a rituales, a intermediarios, no a esa reunión personal. Aquí están refiriendo a una religión con dogmas, con cosas ya hechas, con cosas que no surgen de esa unión, de nada, ni siquiera de esto. Entonces puedo ser un cauce abierto para la expresión de Dios, cuando me libro realmente de todos esos condicionamientos, ¿no? Si gustan compartir, me dicen, ¿Cómo nos de tiempo? Llevamos 2:35. Lo empezamos a la 1. A ver, la tercera lectura. Ahí estaba. La tercera lectura dice: lo importante no es dónde estuvimos, sino hacia dónde vamos, ¿no? Aquí es tomar en cuenta la interconexión de todas las cosas, ¿no? Ya no ver esto, verlo de otra forma, ¿no? Ya no lamentarnos por esto, sino hacerlo valer, hacer valer lo que hemos vivido, ¿verdad? Lo que hemos vivido es lo que nos va a permitir
alcanzar un estado que de otra forma no lo hubiéramos, porque no hubiéramos estado impulsados por esta necesidad. Lo que vamos a alcanzar es mucho más que el simple hecho de no consumir. Vamos a alcanzar una vida de ilimitadas posibilidades y de utilidad para nosotros mismos y para todos los demás. Y una sabiduría de saber cómo se transita por esta parte del camino que es la experiencia humana de un ser espiritual. ¿Es a lo que te refieres cuando nos dices que tenemos que entregarnos para que solo así se pueda dar la alquimia y la transmutación, ¿no? La transmutación, sí. O sea, ¿para qué sirvió esto? ¿No? Pues esto sirvió para algo muy bueno, ¿no? Para obtener algo muy bueno. Si no, no estaríamos aquí, si no, no estaríamos ante todo esto. Hay gente que está igual de mal que nosotros, porque todos son adictos. Los adictos buscan la felicidad donde no está. Es una definición de adicción, en algún evento futuro. Todos los que conviven con nosotros son adictos. Todos los que están fuera de este manejo, de este conocimiento, son adictos, ¿no? Están creyendo que está donde no está, ¿verdad? Entonces, nosotros, lo bueno es que llegamos a caer aquí, aunque sea por casualidad, ¿verdad? Sí, me dijo. Ahorita se me vino a la mente dos frases con eso que dice ahí, ¿no? De no importa sino dónde vamos, dice, no importa quién seas tú, sino quién va contigo. En otra dice, no debo de preocuparme por lo que debo hacer o hablar, ¿no? Sino aquel que me envió me guiará, ¿no? Es como empezar a darme cuenta de él y caminar con él, ¿no? Porque no importa, o sea, todo el tiempo solo, ahora es un acompañante, no con él, la transformación. Precisamente, ¿para qué fue todo esto? Para tener la necesidad de despertar a la divinidad que llevamos dentro, ¿no? Acá vamos a ver si aquí dice algo. Oye, Padrino, y ahí de nuestra literatura también cabe la frase esa donde dice, no nos lamentaremos por el pasado, ¿no? Y no desearemos cerrar las puertas que nos llevan a él, tomándolo solamente como experiencia, ¿no? Y tomando en cuenta que fue una interconexión para que se pudiera lograr lo que hoy hay. Sí. Que es más allá que el no consumir. Es lo que sirve para lograr esto, ¿no? Todos los hechos están interconectados, ¿no? Y esto fue de gran utilidad, no fue malo que pasara, sino bueno que pasara, y todo lo que pasa es bueno, es una ayuda, ¿no? Aquí dice, no podemos tener un mejor mañana si seguimos pensando en el ayer como algo malo. Tenemos que empezar a pensar en el ayer como algo bueno, ¿verdad? Como algo bueno, de lo cual los encargados de hacerlo bueno, de darle valor, somos nosotros. Esa ya es nuestra responsabilidad. Que todo lo que vivimos sirva para alcanzar un estado que de otra forma no habríamos. No venimos a recuperar algo que ya hubiéramos tenido, porque lo que teníamos parece que estaba bastante mal, ¿verdad? Bastante difícil de soportar, ¿no? Para soportar lo que teníamos que meternos algo, ¿no? No venimos a recuperar ese estado de desacuerdo con la vida, venimos a lograr el estado de acuerdo, el arte de vivir, el ser uno con la vida, el saber que la vida, que mi vida es la vida y que la vida me vive a mí, ¿ah? Entonces, aquí dice, desprenderse del pasado, no desprendernos de él, sino darle la dimensión que tiene. ¿Para qué fue? ¿No? ¿Qué interconexión hay? Porque todo suceso es una ayuda y siempre ocurre lo correcto. Si ocurrió, fue porque tenía que ocurrir, ¿no? Y si tenía que ocurrir, es por alguna razón con respecto a... Ya no ha encontrado el otro, ¿no? Si para gozar de lo que estamos gozando ahora tuvimos que haber
padecido, bien padecido, lo padecido, ¿verdad? Porque lo que largo tiene el florido, pues son lo proporciona lo que tienen sepultado, que son sus raíces, ¿no? Lo que nos ha impulsado hacia arriba. Cuando empezamos, algunos sentíamos vergüenza o nos desesperaba llamarnos adictos, ¿no? Y adictos, hablando estadísticamente, yo les diría a ustedes que todos son absolutamente adictos, con una probabilidad de error que no es ni significativo mencionar. Es seguro que casi que no me voy a equivocar. Dice aquí, a nosotros mismos al principio, mientras luchamos por encontrar un nuevo sentido a la vida, quizás estemos tan llenos de miedo como de esperanza. Puede que el pasado nos parezca ineludible y agobiante. Nos cuesta concebirnos de una manera diferente a la de siempre. Si bien los recuerdos del pasado nos sirven de advertencia de lo que nos espera si volviéramos a consumir, y ya vimos que una advertencia a lo que nos espera si volvemos a consumir no le sirve al adicto, porque esa es la otra definición de la enfermedad, ¿no? Yo te advierto lo que te va a pasar a ti si vuelves a consumir, y eso no va a poder evitar que tú consumas, ¿no? Esa es la locura adictiva, repetir el consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas, ¿no? Yo te recuerdo que si vuelves a consumir y la vez pasada pues no te moriste de cirrosis, ahora sí te vas a morir. Pues así como la vez pasada no evitó que yo siguiera consumiendo, ahora tampoco lo va a evitar. Dice, también pueden dejarnos estancados en una pesadilla de vergüenza y miedo. Ya hablamos de la culpa, del temor, de la vergüenza, que no sirven para eso. Aquí no hay culpa, no fue nuestra voluntad, ¿verdad?, lo que nos llevó a la actividad adictiva, sin nuestra incapacidad de negarnos sin darnos cuenta a vivir esas emociones. Dice, aunque sea difícil desprendernos de esos recuerdos, ahora esos recuerdos, esos hechos provocarán en nosotros otras emociones muy distintas a las que provocaron antes. Cada día en recuperación nos aleja otro tanto de nuestra adicción activa. Diariamente descubrimos más cosas que esperar y menos de las que castigarnos. No tenemos que castigarnos por nada. La culpa no sirve para nada. ¿No? En recuperación se nos abren todas las puertas, tenemos muchas oportunidades. Nuestra nueva vida es valiosa y precisamente la oportunidad de que sea valiosa está dado por lo que vivimos antes, ¿no? Y los encargados de hacer que sea valiosa, eso ya es responsabilidad nuestra, ¿no? No somos culpables, pero sí responsables de hacer que lo que vivimos sirva para lo que debe de servir. Lo único lamentable del sufrimiento es que no sirva para lo que debe de servir. El sufrimiento es imprescindible, es necesario, sí, hasta que te des cuenta de que no lo es, ¿no? Te sirve para darte cuenta de que no es necesario estar sufriendo. Nuestra nueva vida es valiosa y está llena de promesas. Aunque no podamos olvidar el pasado, tenemos que vivir en él. El tiempo, acudimos al tiempo, pero en el sentido del tiempo reloj, no del tiempo psicológico. Ya con acudimos en busca de datos, de hechos, pero no esos hechos y esos datos que fueron contenidos de este momento en alguna ocasión, ya no vienen acompañados por la carga emocional que nos provocó en aquel momento, ¿no? Dice aquí, prepararé mis maletas y me mudaré del pasado a un presente lleno de esperanza. Hacemos de nuestro punto focal de residencia el presente, el poder de la obra, con breves visitas a los contenidos anteriores, con breves anticipaciones, pero solo con fines prácticos, ¿no? Tiempo reloj, no tiempo psicológico, no, porque les digo que si no logra uno este resultado, si sigue uno lamentando por el pasado, por las pérdidas, por todo eso, está presente el sufrimiento.
Y si lo que vamos logrando en ese camino no nos es gratificante, volvemos a caer en lo mismo. Aplica la ley de la gravedad del dolor y volvemos de nuevo a negarnos a vivir la emoción que eso nos proporciona, ¿no? Sí, mijo. Bueno, pues es más o menos como una duda lo que yo no entendí. El pasado me trajo aquí a mi presente y que no debo pensar en el futuro, sino vivir mi presente para después disfrutar del futuro. Vivir en el presente y ver tu pasado como lo que te trajo aquí para lograr cosas que de otra forma no lograríamos. Solo les hablo. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces yo les agradezco. Gracias.